Buen día, estudiantes. Buen día. ¿Cómo están? Bien. Ok, vamos a hacer la oración para así empezar en el día de hoy. Oremos. Señor, gracias por este día tan maravilloso. Te agradecemos y te bendecimos. En tus manos ponemos la clase en este día. Amén. Muy bien. Bien, niños, ¿qué hicimos ayer? ¿Qué vimos ayer? Unos tipos de ángulos. Tipo de ángulo. Muy bien, levántame la mano. ¿Qué tipo de ángulo usted vio ayer conmigo? Adrián. Ángulo completo, Robinson. Ángulo recto, ¿qué más? Ángulo llano. Ángulo llano. Ángulo agudo. Agudo. Obtuso. Muy bien. Ok, excelente. ¿Cuánto mide un ángulo agudo? Menos de 90, excelente. Robinson, ¿cuánto mide un ángulo llano? 180, excelente. ¿Cuánto mide un ángulo recto? ¿Cuánto mide? Susana, ¿cuánto mide? ¿Un ángulo recto? 90, excelente. Bueno, ¿cómo se llama ese tipo de ángulo que mide 360 grados? Adrián, ángulo completo. Muy bien, excelente. Ahora hemos visto esos tipos de ángulos, pero vimos también nosotros aquellos ángulos que se forman cuando tengo dos rectas paralelas. Si tengo dos rectas paralelas, dijimos que se forman, ¿cuántos ángulos se forman ahí? 8. Solamente Redelín me contesta 8. Ahora bien, vamos a nombrarlo. Este ángulo A y este ángulo B, el ángulo C y el ángulo D. El ángulo A y B dijimos aquí, ¿cómo se llamaba? Los ángulos A y B, ¿cómo se llamaban? Cuando he cortado así, que están de frente, el A y el B. Acuérdense que vimos 5 tipos de ángulos que se forman más, pero en ese día vimos 5 tipos de ángulos: ángulo opuesto por el vértice, ángulo correspondiente, ángulo adyacente, ángulo interno y ángulo externo. Vamos a nombrarlo. Ángulo opuesto por el vértice. Muy bien, o sea que estos ángulos A y B son opuestos por el vértice y por ende dijimos que son iguales. Y los que están dentro de la paralela, sí, ¿cómo se llamaban? ¿Cómo? Alternos internos. Los que están dentro de la paralela, como C, B, E y F, dijimos, sí, excelente. Entonces, y los que están fuera de la paralela, ¿cómo eran? ¿Qué tipo de ángulos son? ¿Cuáles son? Están fuera de la paralela. Ángulos externos. Sí, dijimos. Y los ángulos correspondientes son ¿quiénes? El D y el F, sí. El C y el G, la G, el A y la E. Sí, ángulo correspondiente. Dijimos también un tipo de ángulo en estas dos rectas paralelas con la secante, cortando, que estos ángulos, el A y el D, los llamamos como ángulo adyacente. ¿Por qué fue adyacente? ¿Por qué? Porque forman ¿Cómo que? ¿Qué ustedes observan ahí que ha sido? Hace un giro con un transportador, dijimos que mide ¿cuánto? 160. ¿100 cuánto? 180, o sea que esto, el C y el B dijimos que son adyacentes y el E y el F son adyacentes y la suma de todos dijimos que son 180. ¿Interesante? Bien. Entonces, hasta este momento hemos visto tipos de ángulos. Muy bien, están excelentes. Vamos a ver en el día de hoy, brevemente, qué es el teorema de Pitágoras. Pero vamos a entrar de manera
manera tranquila a entender algo. Vamos a ver, antes de empezar con el tema nuevo del teorema de Pitágoras. Sí, bien. ¿Qué tipo de triángulos son estos? Me van a decir cuál ustedes conocen de esto. Voy a poner 3 tipos de ángulos según sus lados. ¿Sí? A, B y C. ¿Alguien conoce de aquí un tipo de triángulo? ¿Qué tipo de triángulo es el A? Un triángulo rectángulo. Excelente, muy bien. Entonces esto dos se llama triángulo equilátero y este triángulo escaleno. Bien. Entonces con ese tipo de triángulo es que se aplica el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Con el triángulo rectángulo. Y antes de empezar, niños, yo les quiero dar la historia, cómo vino ese teorema de Pitágoras. Cuenta la historia que estaba Pitágoras sentado en un lugar y observando un pavimento triangular que tenía losas en forma triangulares, observó específicamente un triángulo rectángulo y observó en ese pavimento que tenía formas triangulares con las losas o losetas, como ustedes quieren llamar según el país que usted está, y observó que el lado de ese triángulo mayor, o sea, la longitud de esa área, de ese lado de ese triángulo, era igual a las áreas de los demás lados. Y comenzó a decir, pero mira, qué interesante. Y no obstante, no se quedó así Pitágoras, sino que comenzó ese mismo triángulo que ustedes señalaron, que es el triángulo rectángulo. Él comenzó a ubicarlo de diferentes formas, posiciones, tamaños. Y dijo, si lo pongo más pequeño, como quiera se aplica esa propiedad, ese teorema. Que este lado, el cuadrado de este lado, es igual a la suma de los cuadrados de esos dos lados. ¿Sí? Interesante. Y de ahí viene la propiedad del teorema de Pitágoras, que dice así. Dice así. Es un triángulo rectángulo ABC. Es un triángulo rectángulo ABC. El cuadrado de la longitud del lado mayor o hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados llamados cateto. O sea, tengo un triángulo rectángulo, este lado mayor se llama hipotenusa, mírenme, este lado mayor, vamos a nombrar antes, nombrar el triángulo A, B, C, ¿sí? Y este lado, él lo llamó, vamos a llamarle C, este lado, que es la hipotenusa, que es el lado más largo en ese triángulo rectángulo. Siempre será así. Este lado se llama hipotenusa. Este lado, vamos a llamarle A, que se llama cateto. El B, vamos a llamarle que se llama el cateto B. Cateto B. O sea que estos dos lados se llaman cateto. Noten que un triángulo rectángulo, antes de empezar a desarrollar, un triángulo rectángulo tiene los siguientes elementos: tiene hipotenusa, tiene cateto A y B. Y lo interesante de esto es lo siguiente: ¿cuánto mide ese ángulo B ahí? ¿Cuánto mide? Dígame. ¿Cuánto mide? ¿Qué ustedes observan que se forma? ¿Se forma como una L? Sí. ¿Qué dijimos cuando son ángulos que se forman una L? ¿Cuánto? 90.
Exactamente. Entonces los demás ángulos son ángulos agudos que miden menos de 90 grados. Y eso es interesante, el triángulo rectángulo. No importa que esté así, en esa posición, el triángulo rectángulo, como quiera es un triángulo rectángulo, sí o sí. ¿Vieron? No importa que yo cambie la posición del triángulo rectángulo como quiera, este lado, ¿cómo se llama? Hipotenusa. Y estos dos lados, ¿cómo se llaman? Los catetos. No importa la posición, que eso fue lo que Pitágoras comenzó a ver. Que no importa el tamaño, como yo vi que el triángulo rectángulo, como quiera, se va a cumplir la propiedad del teorema de Pitágoras. Como quiera, si pongo ese triángulo rectángulo y cambio la posición, como quiera, va a ser un triángulo rectángulo que va a tener su mismo elemento, como los catetos, la hipotenusa, siempre va a ser este lado, el ángulo de 90 grados y estos dos siempre va a ser ángulo agudo. ¿Interesante? Bien. Ya conociendo esto, conociendo las posiciones de los catetos y la hipotenusa, como quiera va a ser que van a tener los mismos elementos. Sí, ya tú sabes que si yo hago un giro a ese triángulo rectángulo, como quiera, por ejemplo, si lo hago así, y yo lo pongo así, pero ya tú vas a ver quién era la hipotenusa ahí. Fue un giro más o menos. Ya tú sabes que este lado como es la hipotenusa y estos dos son los catetos. Sí, muy bien. Interesante. Entonces, lo siguiente, ¿qué comienza a decir? El cuadrado de este lado, que suma 25, ¿vieron? Suma 25 cuadrado, es igual a la suma de las áreas de esos dos cuadrados. ¿Interesante? ¿Vieron? ¿Cuántos cuadrados hay aquí en la C, en la hipotenusa? 25. ¿Vieron? Y si sumo aquí, ¿cuántos cuadrados hay en el cateto B? Y aquí, 9. 9 más 16, ¿cuántos son? 25 igual. Bien, o sea, que la suma, aquí está demostrado el teorema. La hipotenusa al cuadrado es igual a ¿quién? A la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Interesante? Ok. Ahora, vamos a ver un ejemplo sencillo. Si no me dan el valor de C, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo sencillo. Y vamos a ver ahora un ejemplo. Vamos a hallar la hipotenusa, el lado más largo de ese triángulo rectángulo. Cuando me dan ese valor, me van a dar el cateto A y B. Lo voy a conocer, pero tengo que determinar la hipotenusa del lado más largo. ¿Cómo lo hago? Lo hago con esta fórmula que dice que el cuadrado de la hipotenusa, vamos a llamarle C a este lado, y a este vamos a llamarle A y a este B. Vamos a decir que el lado A mide 4 centímetros y el lado B mide 3 centímetros. ¿Sí? Vamos a suponer que no sabemos la longitud de C. ¿Cómo lo hago? Así. Sabiendo que C al cuadrado, que este lado es igual a la suma de todos lados de los catetos al cuadrado. O sea que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Interesante. No sabemos quién es C. ¿Vieron? Si sabe quién es A, que es cuánto, 4 al cuadrado más que más B, que es quién, más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuántos son 4 por 4? 16. ¿Cuántos son 3 al cuadrado? 9. Interesante. Entonces hago ese sumo, 16 más 9, ¿cuántos son? 25. Ahora yo expreso esto, lo despejo así, pongo la C sola y esto pongo como la raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es? 5. De esta manera yo encuentro el valor
de la hipotenusa, que es 5. ¿Interesante? Muy interesante este teorema. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejercicio de esto. ¿Lo pueden hacer solo? ¿Sí? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Un minuto. Observen este ejemplo y van a hacer uno solo. ¿Está interesante? Sí. Vamos a hacerlo. Un ejercicio, lo van a hacer solo. A ver cómo ustedes lo pueden realizar. Vamos allá, la hipotenusa, el siguiente triángulo rectángulo, dado el cateto A y B, que me dice el cateto A es igual a 12 y el cateto B es igual a 9, igual como hicimos en el ejemplo. Vamos a hacerlo solo. Vamos a darle 6 minutos para que lo realicen. ¿Estamos? Bien, niños, ¿cómo les pareció la clase en el día de hoy? Excelente. ¿Qué aprendiste en el día de hoy? Teorema de Pitágoras. ¿Alguien me puede enunciar el teorema de Pitágoras? ¿Yadrián? ¿Me puede decir? En un triángulo rectángulo, Ajá. A es el cuadrado de la longitud del lado mayor o hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes. Ok, excelente. ¿Y cuáles son los elementos de un triángulo rectángulo? Levánteme la mano, Susana. Hipotenusa. Locateto. Brendi. Locatetos. Paclina. Hipotenusa. La hipotenusa paclina es ¿cuál lado es? ¿El más pequeño o el más grande? El más grande, más largo. Y locateto, ahí ve, el cual dice que esos dos catetos al cuadrado los sumamos, que es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Excelente. Entonces mañana continuamos con lo que es el teorema de Pitágoras, pero vamos a determinar uno de esos lados, de esos catetos, el cateto A y B. Bien, muchas gracias a todos. Bendiciones.